Pensando América Latina desde nosotras. Esta es la actividad con la que desde la Escuela de Formación Feminista vamos a cerrar el año. Y antes de contarles la intención de por qué estamos hoy acá, con este lugar lleno de gente que nos alegra, nos pone un poco nerviosas. Agradecer mucho al Finiterre, a todos los compañeros que nos reciben siempre muy amablemente y que se coparon con esta actividad, a las compañeras de Radio Pedal que están grabando esta actividad y para que después esté disponible para que siga circulando, y a las que nos están siguiendo a través de la transmisión por el Facebook de la Escuela Feminista de Formación Feminista también. Lo que me dicen de subir el volumen de fondo, perdón. Bueno. ¿De acá? ¿Ahí? Hola. ¿Lu? Me dicen del fondo que sí, que estamos bien. Bien. Bueno, la Escuela de Formación Feminista es una plataforma que lanzamos este año desde Minerva con la intención de encontrarnos para pensar, deliberar, intercambiar, formarnos, aprender de nuestras luchas, de las luchas de las mujeres a lo largo del tiempo y a partir de ahí seguir tejiendo diálogos. Este año tuvimos una serie de actividades, talleres, seminarios, presentaciones de libros, y la idea es que la actividad de hoy, además de cerrar este primer año de la escuela, nos deje con ganas del año que viene seguir reflexionando juntas, intercambiando con compañeras que estamos en distintos colectivos feministas o pensando el feminismo desde otros lugares. Así que bueno, ojalá nos den ganas de encontrarnos en febrero para seguir haciendo cosas. Descansamos en enero quizás y en febrero retomamos. Esta actividad tiene la intención de poner voces de mujeres feministas para pensar América Latina, porque desde Minerva y desde la Escuela de Formación Feminista entendemos que el feminismo nos aporta claves para pensar la realidad, el contexto latinoamericano y las perspectivas y nuestros deseos y anhelos de transformación, no solo pensando desde los problemas de las mujeres, que también, sino pensando la política general, digamos, la transformación social en términos generales. Entonces la invitación hoy no es como a tener una mirada de las mujeres en América Latina como sector, sino de qué puede aportar el feminismo para pensar la globalidad de los problemas de América Latina. Esa es la intención principal de esta actividad. Creemos que desde el feminismo para pensar este momento tan convulsionado del continente. Por otra parte, queríamos ubicar como América Latina como el territorio desde donde pensar también Uruguay, pero para no olvidarnos de que Uruguay está en América Latina, ¿no? Contra esa idea de la excepcionalidad uruguaya, nosotras creemos que pensar el Uruguay desde su enclave latinoamericano es necesario, y más que nunca ahora, en este contexto que se venía, digamos, perfilando para concretar con los resultados de las elecciones esta semana, pero también con todo lo que está sucediendo en el continente. Entonces, es como un juego de espejos el que proponemos, ¿no? Pensar Uruguay en este contexto de América Latina y a su vez pensar América Latina desde las particularidades del Uruguay, pero no como excepcionalidad, sino como un país profundamente latinoamericano en su historia y en su presente. Y esa es un poco la invitación de la actividad también. El modo que vamos a proponerles intercambiar hoy va a ser unas presentaciones de las tres compañeras que están en el panel, Pilar Uriarte, Mariana Fole y Mariana García, y después intentaremos que la palabra circule lo más posible, aunque no será tan fácil que funcione como conversación porque somos muchas por suerte, pero la idea es que podamos darnos, después de las intervenciones de las compañeras que van a ser breves, especialmente con esta intención de que podamos darnos un rato de que la palabra circule y entonces pedirnos el compromiso de no acaparar la palabra para que todas podamos aportar a la conversación. Y con Mariana, que las dos somos integrantes de Minerva y de la Escuela de Formación Feminista, intentaremos
identificar hilos comunes, problemas para seguir pensando, con idea de que esto tenga como una síntesis que nos permita entonces el año que viene retomar la discusión. Vamos a intentar hacer eso, no sabremos si nos saldrá, si será posible, pero esa será el intento. Entonces, empezamos con Pilar Uriarte, es antropóloga, es docente de la Facultad de Humanidades, trabaja en temas de migración y tiene un trabajo sostenido con mujeres migrantes y además integra la asociación Idas y Vueltas. Así que, gracias y empezamos con Pilar. Buenas noches o buenas tardes, muchas gracias por la invitación a las compas. Bueno, para mí es un honor y estoy un poco, la verdad que, atemorizada de estar junto a estas mujeres. Yo me sentí orgullosa cuando me invitaron, queremos invitar a mujeres feministas a que hablen a esta charla, porque si bien me identifico profundamente con todo el movimiento, no integro ningún espacio feminista de articulación con otras mujeres, sí articulo cotidianamente ideas, políticas, acciones, perspectivas en torno a estas ideas del feminismo. Y bueno, estuve haciendo algunos esfuerzos para pensar qué les iba a decir esta noche y un poco conversando con Mariana y con Victoria, que fueron las que me hicieron la invitación, y no encontraba mucho por dónde la vuelta, y ayer estaba bobeando en Facebook y encontré mi inspiración. Era una charla de una frase, un titular de un reconocido politólogo uruguayo que decía algo así como: si esto pasara en cualquier país de América Latina, sería un caos. Y esas incomodidades que uno le recorren, que acá hay un problema. Y entonces me detuve y dije: si esto pasara en cualquier país de América Latina, sería un caos. ¿Y este acaso no es un país de América Latina? ¿O no sería entonces correcto poner: si esto pasara en cualquier otro país de América Latina, reafirmando que la conexión con América Latina no es por oposición sino por pertenencia? O entonces, ¿por qué compararnos con América Latina y no con cualquier otro contexto en el cual sería normal que frente a una elección reñida no se desate un caos? Y bueno, eso me llevaba un poco a pensar esta dificultad que nosotros tenemos en pensarnos como parte del contexto latinoamericano, pero nunca lograr desvincularnos completamente, y esta cosa de pertenecer en la excepción como forma de ponernos en un lugar superior, de sentirnos un poco mejor que el resto, pero bueno, si dejamos de pertenecer a ese resto, también no vamos a estar tan bien en el ranking, ¿no? Si nos empezamos a comparar con otros. Y esta forma de construir jerarquías en torno a rankings, en torno a qué tan o qué tan poco latinoamericanos somos, conecta directamente con las cosas que estamos, con todos los análisis que estamos viendo en torno a la situación en América Latina. Yo quería un poco traer en el contexto el caso boliviano, si bien no voy a hacer un análisis, por supuesto que no voy a hacer un análisis político sobre Bolivia porque escapa absolutamente a mi conocimiento, pero sí me gustaría trabajar un poco en torno a qué es lo que, en torno al debate, digamos. Lo que yo les propongo es pensar un poco el debate que estamos dando en torno a lo que sucede en Bolivia, y en torno a quiénes son los que están debatiendo, cómo están debatiendo, y qué tipo de posiciones, qué tipo de actores pueden o no pueden hablar sobre Bolivia, sobre el golpe, sobre la movilización social, sobre el lugar que las mujeres, en tanto el principal objetivo de la violencia patriarcal y racista, y el principal actor, la principal víctima, o la principal construcción de víctima de ese golpe, de esa violencia, por supuesto sacando a Evo, que es la víctima principal y privilegiada. Y cómo podemos, y desde qué lugares podemos pensar la colonialidad en torno a las cuales se construyen los posicionamientos sobre Bolivia, y la posibilidad de construir discursos políticos que estén atravesados por la pertenencia y por la experiencia de esa violencia,
pero también que puedan ser permeados por ideas, conceptualizaciones, análisis y diálogos políticos, y no solo diálogos que se funden en quién soy y por eso puedo decir. Y esto refiere un poco al debate que se dio en torno a la participación de Rita Segato en Radio Deseo, que ella hizo creo que todas la deben haber escuchado, no tengo por qué explicarlo, y las virulentas respuestas que recibió, y bueno, los compañeros de Sur vivieron un poco esta virulencia también, ser empujados hacia un lugar que no era el que estos actores se estaban proponiendo para sí mismos, y un poco negando la posibilidad de enunciación o la posibilidad de análisis político a partir de dos grandes lugares. Uno es, vos no entendés nada, y lo que está pasando es esto, y el otro es, vos no estás viviendo esto, entonces no podés hablar de esto. Sucede que la mayoría de las personas que estaban en la primera posición de vos no entendés nada, tampoco estaban viviendo eso. Y las personas que estaban diciendo, las voces, personas, yo no las conozco, pero las voces que nos llegan de nosotros estamos pasando por esto y por eso podemos hablar, desconocen las pertenencias o la forma de participación que no sean las de una identidad originaria, pura, que correspondiente exclusivamente a un posicionamiento político. Es decir, solo se puede hablar desde del contexto boliviano, desde el lugar de la mujer indígena, y por tanto, ¿me fui? Ahí volví. Y por tanto, partidaria además. Entonces, un poco esto, yo no soy no soy especialista en feminismo, no soy especialista en Bolivia, pero igual estoy aquí hablando, intentando articular unas ideas. Hay algunos conceptos que desde nuestro trabajo, de la experiencia de la antropología o de la idea de intentar poner en diálogo conceptos con análisis políticos y análisis de procesos sociales en acto, me parece que pueden ayudar un poco a construir las cosas. La idea de colonialidad, que nosotros la tenemos súper incorporada para pensar, lo que es colonialidad también todas saben, así que no me voy a poner a dar clase acá, pero nosotros tenemos como súper incorporada esta idea de que existe una configuración de saber y de poder que se estructura en una geopolítica en la cual algunos saberes son automáticamente legitimados y otros son automáticamente negligenciados, no desvalorizados, sino directamente ignorados. Y eso sucede en un eje que es norte-sur, sucede mucho en un eje que es derecha-izquierda, sucede mucho en un eje que es masculino-femenino, no pensando que los varones saben más que las mujeres, sino pensando en que el conocimiento que se construye es un conocimiento de lo público, de lo masculino, de lo político tradicional, y todo lo que es del mundo de lo doméstico, de la solidaridad, de las redes, del pensar en acción, del pensar con sentimientos es infravalorado. Y eso lo reconocemos rápidamente. Pero ese tipo de colonialidad también se da en otros ejes. Se da en el eje adentro de la izquierda y adentro de los movimientos sociales y los análisis políticos. También podemos pensar en forma de colonialidad del poder. Pero ¿por qué no las visualizamos? No las visualizamos porque en general el otro, el negligenciado, el obliterado, el ignorado, el desvalorizado, no se construye a través del racismo, sino que se construye a través de lo que nosotros, las antropólogas, nos gusta pensar que es el exotismo. Es decir, es construir al otro como alguien lindo, romantizado, bueno per se, y que está fuera entonces de la dimensión de lo político. Muchas gracias. Me siento un poco más tranquila. Regalar palabras. Y eso es un poco lo que, entonces, cuando esos actores, otros, llegan a la política, pasan a ser actores incuestionables de la política. Es una operación súper común, y hay una antropóloga que las antropólogas amamos, que se llama Alcía Rita Ramos,
que ella trabaja mucho con este idea de exotismo y cómo el exotismo se opone directamente a la desigualdad. Hay una forma de construir diferencia, de construir jerarquía, que es la desigualdad, que todos estamos acostumbrados a vivir con ella, y en Uruguay y en toda América Latina. En Uruguay estamos mucho menos acostumbrados a convivir con la idea de exotismo, que es el otro, indígena, afro, migrante, mujer, niño o niña. También el pobre, cuando se construye como otro, romantizado, el trabajador ideal. Construir ese tipo de personajes es una forma de excluirlos de la posibilidad de acción política. Por tanto, excluirlos de la posibilidad de error, excluirlos de la posibilidad de ejercicio de poder, y excluirlos de la posibilidad de ejercer el poder de todas las formas posibles. Como sabemos las mujeres que podemos ejercer las porciones de poder que construimos en antagonismo con las propias mujeres y no necesariamente en solidaridad. Reconocer al otro como actor político implica reconocer su posibilidad de usar la porción de poder para bien o para mal. Lo que para mí se está sucediendo en todo el análisis de este análisis binario del proceso en Bolivia es exactamente eso. Es una exotización, una romantización del actor político en juego, y del actor político que se transforma en víctima. Es decir, Evo sufre un golpe de Estado, el MAS sufre un golpe de Estado, el pueblo indígena en Bolivia sufre un golpe de Estado, Bolivia sufre un golpe de Estado. Pero ¿quién es ese pueblo indígena? ¿Quién es? Todo el pueblo indígena, cualquier porción de ese pueblo indígena puede ser tomado como el todo. Es decir, Evo habla por todos los indígenas. No hay posibilidad de construcción de grieta, de conflicto, de oposición, de grupo de interés dentro del actor político, los indígenas bolivianos. Y bueno, no, porque resulta más fácil operar con un actor político fuera del campo político y con un supra actor político fantasmagórico que venga a ser el enemigo del pueblo. El enemigo de un pueblo que solo puede existir en tanto el pueblo que yo preciso, y no un pueblo con enfrentamientos a su interior, no con contradicciones que por supuesto y resueltas en el marco de esas contradicciones, sino con una injerencia extranjera o con un golpe, como de hecho sucedió posteriormente, de la derecha. Pero negar la posibilidad de conflicto adentro del propio movimiento indígena, negar la idea de que existen varones y mujeres, de que existen movimientos feministas, de que existe ruralidad y urbanidad adentro de esto que llamamos el pueblo boliviano, que existe un grupo de interés, que existen diferentes nichos de actividad, diferentes formas de expresar lo político, es una forma de exotización, de romantización del otro. Y eso es una forma de colonialidad del poder que no nos gusta ver, porque es la que generalmente aplicamos nosotros. Es la misma que está aplicando este politólogo reconocido cuando dice: si esto pasara en otro país de América Latina. Bueno, sí, ¿a quién le pasa si no es un país de América Latina? Hay que hablar en un contexto en el cual no estamos tan libres de cualquier... No estamos tan lejos de América Latina, parece que estamos en un grado de esquizofrenia, perdón esta digresión, pero en un grado de esquizofrenia absoluta, en el cual estamos orgullosos y posteamos militantes de izquierda y de derecha abrazados cantando el himno, y al mismo tiempo posteamos la amenaza y no nos parece contradictorio. Y no nos parece contradictoria una frase que encierra la idea de que somos Latinoamérica y no somos Latinoamérica en una misma frase. Y yo no sé cómo hacemos para resolver eso en nuestro interior. Yo cada tanto me despierto un poco loca y empiezo a escribir cosas en Facebook que se enojan conmigo también. Pero esto fue una digresión. Lo otro que surge de esta idea de la colonialidad del poder, del saber poder, y la idea de construir un actor político fuera de la política, viene del propio, de adentro de Bolivia, en estas... Por ejemplo, para mí está claro en la respuesta de las mujeres indígenas a Rita Segato, pero hay varios encuentros en Facebook, confrontaciones de opinión en Facebook que reflejan bien esta idea de la política. No es algo que se hace únicamente desde la experiencia. Nosotros
trabajamos, creo que siglos, para poder mostrar que la política no es solo idea, no es solo lema, no es solo palabra, no es solo mano levantada, que política es criar, que política es cuidar, que política es tejer red, que política es apoyar al compañero, la compañera, que todo eso constituye política, que no es solo una discursividad pública y llena de frases lindas. Pero creo que nunca debimos, y esto patrimonio del movimiento feminista, es patrimonio de los movimientos feministas, es patrimonio de los movimientos afro, es patrimonio de muchas luchas que no son las luchas de los formatos clásicos. Pero no sé cuándo nos olvidamos de que además de la experiencia, además de la pertenencia, somos actores políticos. Y el ser un actor político implica entrar en conflicto y aceptar que la voz del otro tiene un lugar de articulación que no necesariamente es el de, si vos no sufriste la violencia en el cuerpo, no podés hablar de la violencia. O si no sufriste esta violencia en el cuerpo, no podés hablar ni de esta violencia ni de las otras violencias. Cualquiera de las que estamos acá sabemos que es muy difícil explicarle a un varón o que un varón entienda, encarne lo que significa el patriarcado, en sus formas más sutiles, en sus formas más violentas, encarnizadas. Pero a nadie se le ocurre decir que no podemos entrar en diálogo, creo. Después lo discutimos. Que no podemos entrar en diálogo con ellos. O que la experiencia, digamos, es muy difícil comprender lo que significa el racismo, es muy difícil explicarle a alguien lo que significa el racismo cuando uno no ha vivido la marca corporal continua de ser uno, de ser proyectado como un otro, como un exterior, como un no nacional, como un no perteneciente, como un inferior. Ahora, que nosotros no podamos, ninguna de las que estamos acá, podamos conectar y intentar articular discursos comunes, experiencia con ese dolor, conceptualizar y generar política colectiva, porque la política en definitiva es eso, es pensar y actuar y tomar decisiones colectivamente, ya pasa a ser una forma de valorizar la misma política que me parece que no deberíamos estar dispuestos a aceptar. Y creo que es un... Voy que es como una... que son como dos nudos muy complejos que están jugando de forma muy particularmente perversa en esta discusión, que es decimos sobre el otro lo que nos conviene y escuchamos del otro lo que nos gusta escuchar. Y cualquier voz que se aparte de esa retroalimentación de nosotros somos los que sabemos porque estamos acá y ustedes no entienden nada y por eso no pueden hablar, es automáticamente expulsada del diálogo. No sabes, no entendés, no puedes decir. Y eso me parece que está bueno un poco poder empezar a romper esos lugares de negación de la palabra del otro. Gracias, Pili. Bueno, pasamos la palabra ahora a Mariana Fole. Mariana es profesora de la Facultad de Psicología, integra el grupo de investigación Mujeres, Movimientos, Luchas Sociales y Feminismos y trabaja en temas de control social y mujeres, y le agradecemos mucho que nos acompañe hoy y pasamos el micrófono. Gracias, Víctor. Capaz que hablar más cerca del micrófono. ¿El otro micrófono? ¿Querés probar el otro? Prendelo. Lo que había dicho hasta ahora era gracias, Víctor. Sí, apuntamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo tengo un poco conflictos identitarios, porque no sé si soy Minerva o no lo soy.
Sí. ¿Soy? Bueno, soy Minerva, me presento, soy Minerva. No, pero muchas gracias. Lo único que no incluiría dentro de las gracias es el momento de hacer esto. Fin de año, ¿no? Todos sabemos que es un momento un poco cargado, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor. Primero que nada, quiero decir que la intervención de Pili a mí me lleva a pensar en un tema de una banda que es ¿qué ves cuando me ves? No, me parece que sería como un buen titular de lo que expusiste. Que tiene que ver con el orientalismo, ¿no? Ahí va. Sí, claro. Yo también cuando pregunté de qué se pretendía que yo hablara, me respondieron tres cosas. Una, ya no me acuerdo cuál es, así que la vamos a desestimar por el momento. Estamos en un bar, decirlo. Estamos en un bar. Las otras dos son, uno que pudiera compartir algunas cosas, algunos planteamientos muy generales, en realidad van a ser, sobre el feminismo de la diferencia. Y en clave, que fue lo segundo que se propuso, en clave de poder pensar cómo hacer confluencias, que se podría traducir malamente en cómo generar alianzas. Me parece que es mucho más potente decir las cosas y no atarnos a alianzas. Voy a tomar algunas cosas de las que dijo Pili, porque me parece que están buenas. No necesariamente en el sentido que vos planteaste, por ahí cambiando algunos sentidos, pero me parece que es válida. La primera cosa, todavía sin entrar en el feminismo y la diferencia, pero rozándolo, Pili decía, ¿quién soy y qué puedo decir? A mí me gustaría desplazarlo un poquito, que seguramente también tiene que ver con el sentido que vos decís, que sería quién voy siendo y qué puedo decir entonces. Porque me parece que que está siempre la capacidad de transformación. Y ahora voy a explicar un poquito más eso. ¿Por qué el feminismo de la diferencia en este texto de lo que hoy se va a estar tejiendo? Porque el feminismo de la diferencia, entre otras cosas, promueve las diferencias, construye diferencias, quiere implementar diferencias. Es todo lo contrario a una cosa homogénea. Es más, yo creo que alguno de sus orígenes tiene que ver con eso, con el ejercicio de la diferencia en sí mismo. O sea, para el momento del nacimiento, digamos, del feminismo de la diferencia era poder distinguirse de las feministas de la igualdad. O sea, ya como primer punto. Entonces, ¿de qué habla básicamente el feminismo de la diferencia? Creo que un punto de partida sería el reconocimiento, en esos años, por los años 70, por ahí, el reconocimiento de que existían genealogías de mujeres. Fue como un despertar, como un darse cuenta que había algo que se podía llamar genealogía de las mujeres. ¿Qué quiere decir genealogía de las mujeres? Bueno, varias cosas, pero una de ellas quiere decir la posibilidad de construir un orden simbólico diferente al único, digamos, entre comillas, que existía en ese momento, que era un orden simbólico masculino, como lo sigue existiendo hoy. Pero me parece que el enunciado de construir un orden simbólico diferente es bien potente. Y entonces a ese reconocimiento de esas genealogías de mujeres, que ahora uno le podría agregar mujeres, disidencias, etcétera, pero bueno, estamos hablando de los años 70, que no era, digamos, el registro cultural, pero ahora sí.
Entonces, una de las cosas me parece a mí principal ahí, para ubicar en términos conceptuales o nocionales, es la noción de afidamento, que me parece que es como lo que dio pie, digamos, o lo que hizo surgir con más fuerza el entre mujeres, la política entre mujeres. Es más, no se usa afidamento, por lo menos no lo usamos nosotras, ¿no? Pero sí me parece que es re fuerte eso, porque es a través de las relaciones entre mujeres que se hace una reafirmación política. Dicho de otra manera, es una experiencia de relaciones entre mujeres, que me parece que todavía sigue siendo novedoso en algunas partes de América Latina, no en todas obviamente, y esto es una prueba de ello, me parece. Entonces, esta experiencia vinculante de relación política, de relaciones entre mujeres, convive directamente con la disparidad. ¿Por qué convive con la disparidad? Porque en esas relaciones, en esos diálogos entre mujeres, aparecen las experiencias de cada una de ellas, experiencia que a su vez es parcialmente apropiada por la otra, y que te das cuenta, porque además ahí sí tenemos que incluir en este análisis el partir de sí, tan caro para muchas de nosotras, y ahí necesariamente vos estás implantando una diferencia. Entonces, este orden simbólico me parece a mí que tiene como dos ramificaciones que a su vez están enhebradas entre sí. Una es esta, a partir de la disparidad, la posibilidad de producir nuevos sentidos, como se hizo justamente con la propia definición del feminismo de la diferencia. Apropiarse de esa diferencia que estaba como muy fuertemente enlazada a este discurso del feminismo de la igualdad, nos marca un sentido diferente justamente por esa transposición de términos, por apropiarse de ese término. Y el otro es, lo que también planteaba Pili, el de la práctica política. Una práctica política que, por ejemplo, hace que se planteen cosas como estas. Se las leo porque me parece que es muy bonito planteado. Una práctica política podría ser, por ejemplo, pensar en un no pensamiento, decir un no dicho, mirar el mundo entero y decirlo como política femenino, y le agrego el disidente. Es decir, esta práctica del afidamento, estas relaciones que se establecen entre mujeres, supone o hace propio el ejercicio de la autoconciencia. Es como un imposible pensar en estos términos por separados, ¿no? Ejercicio de la autoconciencia, a partir de sí, entre mujeres, afidamento. Que son, me parece, claves para ir pensando después, bueno, un poco este tema central, por lo menos visto desde este lado de confluir con otras y otros. Les voy a leer otra cosita. Nos permite a cada una reflejarnos en la experiencia de la otra y comprender que el malestar que sentimos y habitamos se origina en la violenta negación que hace de nosotras un mundo organizado en torno a una racionalidad masculina dominante que estructura el orden económico como negación del mundo, de la reproducción de la vida, y la vida política como práctica de representación. Me parece que hay... Bomba. Sí, ¿no? Es como una bomba. Por eso lo quiero traer, no sé de dónde lo saqué, pero lo saqué de algún lugar, sí, yo qué sé, ni me acuerdo. Pero que me parece que además de estar expresado
lindamente, está marcando algunos ejes muy claros, ¿no? En relación a la reproducción de la vida, que es también una noción tan cara, digamos, a muchas y muchos de nosotros. Entonces, perdón, voy a la última página. Entonces, defensa de la vida, reproducción de la vida, producción de la diferencia como ejes fundamentales para instaurar estos territorios relacionales. ¿Cómo traducir o seguir profundizando esto para poder pensar en el tema de la confluencia, de la convergencia? Y ahí quiero retomar y hacer, digamos, hacer nuestro, hacer mío, algunos planteamientos que hacía María Galindo justamente en una actividad como esta. Bueno, parecida a esta. O sea, estaba María Galindo. Y ahora no lo está. Ponele. Ponele. Con sus anillos. Con sus anillos, con esa presencia tan linda y tan provocativa, ¿no? Solo su imagen es provocativa, además. Solo su imagen. Bueno, pero volviendo, vamos a seguir hablando de María Galindo para poder pensar un poquito más. Que en un momento alguien le plantea algo así, del público le plantea, bueno, pero ¿qué hacemos con los demás? ¿Qué hacemos con los otros feminismos? Creo que venía por ahí la mano. Y entonces plantea algunas cosas que son realmente maravillosas por lo simple, ¿no? Como que en la simpleza de la respuesta, no porque sea una respuesta tonta, es una respuesta re compleja que tiene un montón de cosas, pero es sencillamente planteada. Una de las cosas, bueno, ya la dije, que es esta posibilidad de reapropiarse de ciertos nombres a nuestro favor, digamos. Como tantos otros ejemplos, ¿no? Como gay, queer, yo qué sé, un montón de cosas. Entonces, ella plantea ahí una distinción entre los pactos posibles a realizar. Plantea un pacto ideológico con todo lo que eso conlleva, y el que no elige por esa vía para poder trabajar, confluir con otros, sino que elige el pacto ético. Para reducirlo, el pacto ético es el hacer que incluye pensamiento y acción. El hacer es pensamiento-acción, es eso. Ni pensamiento solo, ni acción sola. Y entonces ella en ese momento propone como, para poder ejemplificar esto que estaba diciendo, propone como 3 cosas de las que no se baja. No se baja ella y en realidad no nos bajamos. Que son despenalizar el aborto, sea cual sea las circunstancias, agrega, por la duda, vieron que si no siempre se cuela algo. Ya lo sabemos que se cuela algo porque estamos bajo una ley, digamos, que permite que se cuelen esas cosas. El tema de la prostitución, puesto sobre el respeto a las mujeres que se prostituyen, digamos. El respeto a las mujeres que tienen prácticas de prostitución. No dice si está de acuerdo, si es un trabajo, si no es un trabajo. Todas esas discusiones se soslayan, pero se soslayan justamente para poder atacar esos aspectos éticos. Y finalmente, ella plantea, y nos unimos ahora al planteamiento de Pili, no al racismo. Esas son como 3 básicas que ella plantea, que creo que podemos compartirles. Entonces, es la articulación de prácticas que sostienen estos 3 ejes, que podríamos seguir ahondando y abundando mucho más, pero son prácticas que también
producen, como planteaban las compañeras acá en un muy buen que se estuvo dando ahí en la Facultad de Psicología, que recomendamos, que lo que... crédito es válido como lectiva. Lo que planteaban las compañeras es, en estas articulaciones prácticas, políticas, éticas, prácticas políticas sin duda, que las engloba, hay desbordes, hay cosas que van más allá de lo previsto en la visión de un proceso posible. En esos desbordes, planteaban las compañeras, en esos desbordes es allí donde se sigue produciendo teoría. Lo dije bien, ¿no? No quiero cambiar las palabras. Lo penúltimo, entonces, quiero hacer énfasis de nuevo en eso. No es establecer alianzas. Me parece que no importan las alianzas en este sentido que lo estamos planteando, sino esa posibilidad de conflicto que termina, digamos, si ese pacto ético es violado. Y les leo la última frase, disculpen que esté pesada con eso, pero a veces me gusta esto de traerla porque están bien planteadas. Esta creo que es mía, creo. No estoy segura. Claro, sí, pero totalmente. También ¿viste? es tuya ahora. Bueno, gracias, es nuestra. Practicar el pensamiento plenamente. Ética, estética, política y críticamente. Esto es, reimaginar el mundo en cada gesto, cada palabra, cada relación con la, le, otre, humano y no humano. Muchas gracias. Gracias, Mari. Bueno, la última intervención del panel antes de conversar un poco entre todos es Mariana García, que es economista, compañera de Minerva. Mariana trabaja con organizaciones haciendo actividades de formación y asesoramiento desde la cooperativa Comuna y viene reflexionando desde la economía feminista, así que nada, Ya te la mereces. palabra es la que hacemos desde acá. Hola. Preste la casa para hacer esta actividad y sobre todo un agradecimiento muy personal a todas las compañeras con las que fui hilando esta idea que voy a intentar transmitir ahora, porque un poco tomo la voz, pero en verdad es una construcción colectiva de algo que venimos rumiando hace mucho tiempo. Como decía Vito, yo vengo intentando pensar la economía desde miradas feministas y me parece que esa clave ayuda bastante a entender un poco los procesos abiertos de lucha en América Latina en estos momentos. Yo quisiera traer una clave central de la economía feminista, que es poder colocar una idea que es el conflicto entre capital y vida, ¿no? Que de alguna manera es un desborde de la clave marxista más clásica de pensar el conflicto capital-trabajo, entendido el trabajo como trabajo asalariado. Y esta clave que desborda eso, me parece que hoy en día más que nunca es fértil para pensar los procesos abiertos de lucha. ¿Por qué esta clave de conflicto capital-vida me parece que es potente? Primero porque incluye, sí, esa reflexión en torno a los trabajos asalariados, porque en el marco de un sistema donde la vida está tan mercantilizada, el acceso al dinero es un pilar imprescindible para sostener la vida, pero de otro lado el trabajo asalariado no es el eje central de la vida de muchas de las personas de nosotras, y de hecho esta es una apertura conceptual bastante más vieja, ¿no? de críticas coloniales que tienen que ver con, bueno, ese formato de trabajo asalariado no es el principal en muchas de las áreas de nuestra vida y en América Latina sobre todo. Pero además pensar en el conflicto capital-vida nos permite pensar en otros trabajos que son necesarios para sostener la vida, porque el sostén de la vida justamente no se agota con lo que logramos conseguir a través del dinero, que es el dinero de la venta de nuestra fuerza de trabajo. Entonces, una cosa en lo que feminismos han logrado poner sobre la mesa es que más allá del dinero, más allá de lo monetarizado,
se necesita un despliegue enorme, gigantesco, de trabajo reproductivo, de trabajo no remunerado para sostener la vida. Y ese trabajo gigantesco lo sostenemos sobre todo las mujeres. Y esto es algo que parece ya intuitivo decirlo en el siglo XXI, en verdad es una conquista del feminismo de poder colocar esa idea. Y hoy en día también, desde la economía feminista, se ha logrado cuantificar eso para decir, no es una sensación térmica, esto es algo que ocurre y que ocurre en una medida descomunal, al punto que la vida se sostiene con la mitad de un trabajo que es pago y la otra mitad de un trabajo que no lo es. Entonces, tenemos que poder desbordar esa clave de análisis del trabajo asalariado. Pero además, esta idea del conflicto capital-vida permite un nuevo desborde, que es pensar la interdependencia, no solo la interdependencia humana en el sentido de que precisamos ser cuidados y que nos cuiden, sino que además tenemos una ecodependencia con el mundo natural que nos rodea, ¿no? La humanidad necesita del planeta Tierra y tenemos que poder pensar en eso y también poder cuidarlo. Entonces, esta clave conflicto capital-vida me parece que si la vamos llevando a analizar los procesos de América Latina es bastante fértil y bastante potente. Y son justamente estos procesos, tanto el trabajo asalariado como el trabajo reproductivo, como la naturaleza misma, son las cosas que se ven atacadas en los procesos de acumulación del capital. Y justamente cuando el capital necesita reconfigurarse, es sobre estos procesos de sostén de la vida sobre los que avanza y los que ataca, ¿no? Y cuando vemos estos momentos de reconfiguración, como lo que está pasando en América Latina, vemos justamente cómo se expresa ese ajuste y ese avance sobre la vida, ¿no? Que es un avance sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros territorios y sobre todas las formas de reproducción de la vida. Y de alguna manera el capital lo que intenta, porque es su motor de ser y porque la mano de obra, las personas y la tierra es como un costo para el capital, lo que hace es avanzar justamente sobre esos elementos en un intento de socializar las pérdidas para obtener las ganancias. Es decir, cuando hay que ajustar, esa socialización de las pérdidas recae sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros cuerpos de forma diferenciada. Entonces yo acá quería traer como algunos ejemplos de cosas que fueron pasando en América Latina que expresan claramente esta reconfiguración del capital. Si pensamos en Ecuador, ¿no? Y la movilización que fue movida a través de lo que se llamó el paquetazo en Ecuador, en verdad surge justamente ante un intento de un Estado mandatado por el FMI, pero en alianza en definitiva con el FMI, de establecer medidas que socialicen justamente las pérdidas, ¿no? Por ejemplo, retirar el subsidio de los combustibles, que lo que hace es encarecer la vida, o precarizar las relaciones laborales. Y aquí hay una cosa que puede parecer una cosa menor, pero no lo es. Una de esas medidas tenía que ser con achicar los días de licencia de los empleados públicos. ¿Qué quiere decir eso? Achicar los tiempos de vida. Es decir, el capital intenta reapropiarse del tiempo vital de las personas justamente para poder valorizarse. Estas medidas son las que terminan, en realidad, haciendo que lo que se encarezca son la provisión de nuestros medios de vida. Y cuando la provisión mercantil de nuestros medios de vida, por ejemplo, vía la quita del subsidio de los combustibles, y entonces las cosas empiezan a encarecer, el colchón que sostiene eso es el colchón justamente de las tramas comunitarias y de la reproducción de la vida que sostenemos mayormente las mujeres. Es decir, somos siempre esa variable de ajuste para permitir la acumulación de. Si pensamos en eso mismo, podemos pensar en lo que está pasando ahora en Colombia, que un poco están anticipando algo que pasó en Ecuador y dicen, esto se nos viene y esto no lo queremos, y de nuevo las medidas que están en el aire ahora en Colombia tienen que ver de nuevo con precarizar las relaciones laborales, con hacer un ajuste del Estado, y hacer un ajuste del Estado en las áreas que son áreas de provisión social, es decir, en la infraestructura y los servicios sociales, que son otro de los modos de sostén de la vida, ¿no? Y una cosa que es bien importante, que me parece que tenemos que poder empezar a conectar, y por tanto hay una cosa como de desentrañar, como un lenguaje que intenta ser complejo, que es la imposición de una reforma tributaria, que lo que busca justamente, que como el Estado se financia en definitiva de los recursos de todos, una reforma tributaria a favor del capital y en contra del pueblo, lo que hace es que el pueblo tenga que todavía pagar más por esos espacios de reproducción. Entonces son cosas de las que tenemos que estar bastante alerta. Y un ejemplo que cae como por su propio peso y que es súper ilustrativo de este momento es todo lo que está pasando en Chile. Y acá tengo compañeros chilenos y chilenas que espero que después puedan tomar la palabra para reafirmar un poco estas cosas. Que es que Chile fue justamente el modelo donde el neoliberalismo, es decir, este ataque feroz, esta privatización feroz de las esferas de la reproducción, se llevó al extremo. Se llevó al extremo hace 30 años con la dictadura de Pinochet, pero fue sostenido sistemáticamente por los gobiernos que vivían. Entonces, esta consigna, perdón que voy a tomar un poquito de carnet.
esta consigna, no son 30 pesos, son 30 años, lo que viene a denunciar es justamente un modelo estructural de ataque a la vida. Un modelo que privatiza justamente los elementos esenciales para nuestra vida, privatiza el agua, privatiza la salud, privatiza la educación, privatiza el sistema de pensiones, es decir, los elementos que de alguna forma van sosteniendo nuestra vida cotidiana. Y una de las cosas, y acá viene como una crítica a la economía feminista muy fuerte, que es por qué las miradas ortodoxas sobre la economía no podían prever este estallido en Chile, y es porque esas miradas miran indicadores que están desconectados justamente de la cotidianidad de la vida. Uno mira los indicadores macro de Chile y uno no podía esperar esto, porque esos indicadores no dan cuenta de este proceso de sostén de la vida. Uno mira el PIB per cápita de Chile, precioso, pero lo que pasa es que después la gente en el día a día, en verdad está haciendo un esfuerzo gigantesco para sostener. Entonces, acá yo quisiera como traer como algunas de las consignas que estuvieron en Chile, porque me parece que son como la bomba para pensar estas cosas. Cuando el estallido surge a partir de una suba insignificante, si se quiere, en términos monetarios, del precio del metro, y desencadena esto, ¿no? Y la respuesta de esa protesta es evadir, no pagar, otra forma de luchar, acción concreta, simplemente de me salto el molinete y no pago el metro. Es un nuevo mandato social, es un nuevo mandato que dice nosotros tenemos derecho a otro tipo de vida y estamos cansados de la mercantilización. Entonces esta es una forma de lucha, ¿no? Porque uno piensa generar las evasiones a nivel de las grandes empresas que evaden petrodólares y después siempre resuelven por 3 pesos las conciliaciones, y parece que el pueblo estaba haciendo una cosa horrenda por saltarse el molinete, que en definitiva el precio del transporte es el precio que paga la gente para ir a estudiar, el precio que paga la gente para ir a trabajar, es decir, una parte de ese salario remunerado que se recibe por la fuerza de trabajo se va en el transporte, ¿no? Y en el caso chileno, para la gente que encima gana menos dinero, esa porción es muy importante. Y después, otra de las consignas que además venimos pensando, el tema del endeudamiento, ¿no? Del endeudamiento como forma extrema de la privatización de la vida, es decir, ya no me alcanzan mis recursos genuinos para sostener mi vida, sino que encima tengo que comprometer dinero futuro, es decir, tengo que comprometer mi fuerza de trabajo futuro o los mecanismos que sean para conseguir ese dinero. Entonces, un graffiti que estaba en una sucursal del Banco Itaú que decía nos deben una vida, es un graffiti que es muy potente, porque lo que está haciendo es subvertir el orden económico, es decir, ¿quién le debe a quién? ¿No? En verdad nuestras vidas que están endeudadas, que están precarizadas, ¿sujetas a qué? ¿A un capital financiero que se enriquece? ¿No? Nos deben una vida. En una sucursal del Banco Itaú grafitearon nos deben una vida. Es decir, ¿quién le debe a quién? ¿La gente le debe al banco, a las prestadoras de crédito? ¿No? Como una cosa de desobedecer de alguna forma la deuda. Entonces, una cosa que a mí me da muchísima esperanza, ¿no? De la revuelta chilena, que de verdad me parece que es de las cosas que tenemos que intentar como contagiarnos lo más posible, es que esto que desencadenó, en verdad, no es una lista de demandas al Estado al estilo cartas al presidente, sino que es un nuevo mandato social, es decir, ¿a qué tenemos derecho las personas? ¿No? ¿Qué tipo de forma de organización de la vida tenemos derecho a darnos? Entonces eso nos agota con 3 medidas. Porque de hecho la suba del precio del metro enseguida fue para atrás. Bueno, si el problema son los 30 pesos del metro, damos marcha atrás, dice Piñera. Pero no, el problema no es ese. El problema es un pueblo que se levanta contra una forma precarizada al mango de sostener la vida. Y una cosa en esto de no pensar el Uruguay como la Suiza de América, y que acá está todo bien, y bueno, obviamente si uno compara un poco con el modelo chileno, que es un modelo que hasta hace unas pocas semanas era el modelo que tenía que venir para Uruguay, ¿no? En esto de escuchar a Ernesto Talvia repitiendo eso constantemente, y Chile te devuelve, mira lo que está pasando. Nosotros, es cierto que estamos un poco más avanzados en algunos espacios, por ejemplo, no sé, el acceso a la salud o el acceso a la educación, con sus problemas, pero está generalizado. Seguimos teniendo un montón de espacios vitales totalmente mercantilizados y privatizados. Si pensamos en el caso de la vivienda, que es el espacio primario de reproducción de la vida, es un espacio privatizado. Y cuando está mercantilizado y está privatizado, lo que significa es que cada quien va a vivir donde pueda pagar, en el barrio que pueda pagar, y en una casa con las condiciones que pueda pagar. Y eso lo que significa es que va a haber una estratificación del acceso a ese derecho. Sin duda. Cuando pensamos en los cuidados, que es otro de los pilares del sostén de la vida, lo mismo. Pasa en relación a cómo cada quien privadamente puede resolver esa necesidad. Y una cosa que se viene bastante, que se viene en América Latina en general, pero que en Uruguay va a estar muy presente en los años siguientes, es el tema de la reforma de la seguridad social, que no es otra cosa de cómo garantizamos nuestra vejez cuando ya no podemos vender nuestra fuerza de trabajo. Entonces, en eso también que tenemos que estar muy alerta de qué formas se van a dar. Vemos el ejemplo del caso chileno, que una forma absolutamente privatizada termina con pensiones que no alcanzan para sostener la vida.
Pero además hay una mirada haciendo unas compañeras en Chile que se llama Cooperativa Desbordadas, que lo están pensando además desde una clave feminista, que dicen: si el sistema de pensiones se sostiene sobre el trabajo remunerado, un trabajo que es profundamente desigual y en el que las mujeres además accedemos menos porque destinamos mucha parte de nuestro tiempo al trabajo no remunerado, eso se va a multiplicar cuando lleguemos a la edad de nuestra vejez, porque nuestro trabajo no remunerado no está siendo reconocido y por tanto cuando lleguemos a la vejez menos va a estar reconocido para sostener nuestras vidas. Entonces me parece que es algo de contagio que a mí me gustaría que empezáramos a poder pensar. Y el año que viene además es un año bien importante a nivel país, porque se va a estar discutiendo el presupuesto nacional, porque van a estar además abiertas todas las rondas de consejo de salario del país. Es en qué clave vamos a estar pensando estas cosas. ¿Vamos a estar pensando en una clave limitada estrictamente de pelear por más salario? ¿O vamos a poder empezar a pensar en todos los procesos de sostén de la vida? De todos estos procesos amplios de sostén de la vida, que además se expresan de forma muy diferente según tu posición social, según si sos mujer o sos varón, según si sos joven o sos viejo, según en relación a la raza, la etnia, bueno, un montón de cosas. Entonces esas aperturas me parece que tenemos que poder empezar a hacerlas. Y para cerrar, no sé ni cómo estoy de tiempo, pero para cerrar quiero traer un poco esto que les fui elaborando me parece que cómo esta clave de pensar el conflicto capital-vida y cómo se está expresando eso en las luchas hoy en América Latina nos permite y nos alumbra y nos da esperanza de que lo que se está construyendo es una nueva politicidad, ¿no? Lo que se está poniendo en crisis es el modelo liberal, es el modelo neoliberal, o liberal incluso, ese modelo de que la vida va a depender privadamente de cada quien. Eso es lo que se está poniendo en tensión. Empezar a pensar realmente los procesos vitales que sostienen la vida. Entonces, yo creo que un poco que ahora se estén pudiendo pensar en estas claves tiene que ver con que hace un montón de años el movimiento feminista ha desbordado las calles reclamando por la vida digna, reclamando por un derecho a ser, reclamando por un derecho a estar, del movimiento feminista, por las disidencias, o sea, se han abierto un campo muy fértil para empezar a pensar la vida en otras claves. Entonces pienso que esos horizontes de lucha tenemos que poder trabajarlos. Sin duda que hay cosas que son en la inmediatez, sin duda que en el día de mañana importa que suba el salario, por supuesto que importa. No vamos a hacer las chotas con eso, por supuesto que eso importa, pero tenemos que saber que eso no alcanza. Entonces tenemos que de alguna manera poder mediar entre lo inmediato y lo estructural y no perder esos horizontes de lucha. Cierro con dos claves que me parece que son súper importantes. La economía feminista, que a mí me parece preciosa y que además está muy nutrida de un montón de feminismos, que es esta idea de partir de sí, de partir de nosotras, pero para politizar eso, ¿no? Partir de la experiencia, reconocer nuestra experiencia concreta, porque es en lo concreto de nuestras vidas, en lo cotidiano de nuestras vidas, donde se juega la cuestión, pero no para quedarnos ahí, sino para colectivizar eso y politizar eso y a partir de ahí empezar a construir nuevos mandatos sociales. Y en este sentido quiero cerrar con una frase de otra de las consignas que resonaron un montón en Chile, que me parece que nos dotan de fuerza, y me parece que es un elemento que tenemos que tomar para polentearnos, y es luchar hasta que la dignidad se haga costumbre. Muchas gracias. Buenas, ¿qué tal? No, después tuvo power la Maru. Mi rol era como intentar abrir la ronda de conversación, primero como más la cuestión más metodológica de, obviamente, convocarnos a tomar la palabra, porque la idea era poder conversar, y conversar quiere decir dar vueltas juntas, pensar juntas. Estos fueron como las intervenciones que disparan este intercambio. Creo que ya quedó muy claro nuestras intenciones con esta conversación. Nosotros estamos convencidas que los feminismos populares, los feminismos desde abajo, hemos cultivado unas claves muy importantes en estos 5 años de rebelión, y que es desde acá donde nosotros vamos a pensar esta nueva coyuntura, este nuevo contexto. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nos hinchan a salirnos de nuestras claves feministas para pensar desde otro lado cuando los zapatos aprietan. Nosotras nos negamos a pensar desde otro lado, nosotros vamos a seguir pensando de nuestras experiencias y nuestra politización. Entonces nos pareció importante que hubo un montón de charlas estos días sobre América Latina en donde había una mujer y en muchos casos ninguna compañera feminista. Y me parece que nosotras con 5 años
de lucha en la calle, de autoorganización, tenemos muchas cosas para decir. Entonces, y muchas claves que sí logran entender lo que está pasando en América Latina, como las que las compañeras planteaban. Entonces, por lo menos desde la mesa, nosotras quisimos pensar 3 ejes que nos parecen importantes. Esta cuestión que Maru hacía mucha énfasis al final, desde que pensamos desde el sostenimiento de la vida, eso es una clave de la economía feminista, pero de los feminismos muchos, en general, desde los años 70. Esta clave de cómo pensamos la colonialidad del racismo, porque nos tenemos que hacer cargo de cómo se tejen las luchas en nuestro continente y cómo nos vamos a tejer con la migración de estos últimos años en nuestro país. Y también esta clave que ponía más Marifole de cómo cultivamos las diferencias y cómo sabemos gestionarlas y que desde esas diferencias podamos producir fricciones que sean creativas y que las diferencias no se jerarquicen. O sea, creo que esas son las 3 cosas que por lo menos nosotras queríamos poner para abrir la conversación. Y ahí les leo las preguntas que pensamos, pero cada quien puede decir lo que le parezca, ¿no? ¿Qué podemos aprender de lo que está sucediendo? ¿Cómo nos hacen espejo estos procesos de América Latina para pensar Uruguay? ¿Cómo atendemos lo urgente y a la vez discutimos la crisis de fondo que acontece? Ponele. ¿Quién se anima? Ahora tienen 5 minutos para responder cada uno. Sí, Eva, por favor. Voy otra vez. ¿Qué podemos aprender de lo que está sucediendo? ¿Cómo nos hacen espejo estos procesos de América Latina para pensar Uruguay? ¿Cómo atendemos lo urgente a la vez que discutimos la crisis de fondo que acontece? Están buenas. Y cada quien diga lo que quiere, si les hizo, resonó, les hizo sentido algo de lo que dijeron, o ya venían pensando algo. Si no saben la respuesta, que ni hablen. O algo de cómo cada quien lo está viendo de su propia experiencia. Perfecto. Tenemos otro. No, ya va. Sí, acá hay otro. Se acompasaron bastante las intervenciones, ¿no? Así como abrir la charla, pero Pilar dijo un montón de cosas todas súper inspiradoras para mí. Tiene un 12. Como Pilar recurrió como a esto de las redes, y hace poco voy a citar en las redes un posteo Ay, no. de Pilar Yo a veces me despierto loca, sepan lo que en Facebook, que voy a leerlo, que dice, porque tiene mucho que ver con lo que vos viniste a decir de subestimar la palabra del otro, ¿no? Entonces Pilar puso, ahora que nos pusimos de acuerdo en que el pueblo no es ni cornudo, ni ignorante, ni desmemoriado, esto fue el domingo, ¿no? ¿Podríamos intentar analizar el 39% de la primera vuelta seriamente? Y a mí, por supuesto que le puse un me gusta, porque, claro, el domingo fue como, qué bueno, ya pudimos llegar al menos hasta la orilla. Y en realidad me parece que tiene que ver con esto que traías de toda la discusión en relación a Ruta Segato, de bueno, tratamos a un montón de personas que no voy a analizar el electorado para nada, porque no lo puedo hacer, pero sí esto de, bueno, ¿qué pasa con este cabildo abierto que de repente brotó, no? Y en esto lo conecto como un poco con todos los nuevos, el auge que hemos tenido en estos últimos 5 años, si se quiere, que tiene que ver profundamente con el feminismo. Y que han interpelado un montón la emocionalidad de las personas. Entonces, ¿hasta dónde nosotros podemos tratar a ese electorado que ahora se pasó para ahí como desmemoriado, como ignorante, o hasta dónde tenemos que hacer un esfuerzo tremendo por analizarlo y por ver cómo le costó sentirse interpelado por todo lo que las feministas vinimos a decirle. Y en ese sentido se cruzan un montón de cosas que no son solo género, no diría feminismo, pero que no son solo género, ¿no? Que son clase,
que son raza, que son un montón de cosas que en estos años se nos van a venir bien en la cara y los vamos a tener que enfrentar de una vez por todas. ¿Alguien más? Si no empezamos a señalar con el dedo. Sí, ¿usted estudió? Y apellido. Yo le quería decir algo a Manu. Decile. Pero se lo digo con el micrófono. Así queda para la radio. No, que todo esto que decime estaba Y más cerca. particularmente esto de vivienda, porque me pegó me tocó la térmica por tener pensiones y todo. Pero como esto atraviesa absolutamente lo que está pasando con migración y con mujeres migrantes, con la imposibilidad de los propios procesos de migración son procesos en cierta forma de desplazarse para ingresar de mejor manera o ingresar plenamente a un trabajo asalariado, a la mercantilización de la fuerza de trabajo, y como eso choca con la posibilidad de sostener, tanto acá como en el lugar de origen, la posibilidad de sostener la vida. Y como se viaja para poder sostener la vida allá, pero cuando se llega no se puede sostener la vida acá, entonces hay que mandar a los gurises para allá, porque allá sí se puede sostener. Y esta cosa que a nosotros nos desgarra, que es como algunos sujetas que son carne de cañón, de cierta forma, porque son las mujeres que viajan para trabajar por horas, para dejar de lado sus vidas, para sostener las vidas de otros, de sus otros, de sus propios, en el lugar de origen. Y cómo se expresa ese conflicto entre sostener la vida y el capital, pero se expresa en la trayectoria de vida de ellas. Me da como que hago peteada. ¿Alguien quiere decir algo? Me parece que por allá alguien quería levantar la mano o algo. Me hizo el rollo mal, lo empecé a elaborar como bastante desde ahí, como eso como esos que me quedan todavía. ¿Viste? ¿Vieron? Venía pensando en la cuestión de la vida jugar así, y cuando me encontré con esta mujer, la aterricé a lo que no es como... Acércate un poquitito. Es el espacio de la reflexión de la vida. Bien, no vamos a hablar mucho, así que lo voy a hacer corto. Quería destacar la idea un poco de la excepcionalidad de Uruguay, porque básicamente me piden las pelotas del piso que me tengo, que somos un país diferente, No seamos tan binarias, estamos vamos a tener pelotas por el comanditados de piso. todos y que nosotros... ¿Querés un carro? No. Hombre. Perdón. Y nada, quería interpelar eso porque no me parece y ustedes lo explicaron mucho mejor y ahora me estoy enredando en las palabras porque está Mariana Menéndez adelante mío y dijo, me ponen nervioso. Pero voy a seguir hablando hasta que agarren las palabras. Vamos. Tal vez en un ratito, perdón. No, está bien. Ok. Todo culpa tuya, Mari. ¿Alguien más? Qué tímida. Yo quiero,